Hola y bienvenidos a Conexión Surfing, el programa que acude a su cita semanal con el mejor surf y sus principales protagonistas. Hoy tenemos preparada una buena y animada función, así que levantamos el telón con los titulares. Veremos un amplio resumen del Campeonato de España de larga distancia de Stand-Up Paddle celebrado en Melilla. Repasaremos con Kino Pomedio lo que fue la tercera edición del Triple S Festival. Disfrutaremos con los mejores momentos del Margaret River Pro, quinta prueba del Championship Tour 2024. A esta cita no faltarán nuestros habituales surf consejos y nos visitará en el estudio Román 10. Todo esto hoy en Conexión Surfing. Una vez hemos visto los contenidos que vamos a tratar en el programa de hoy, solo quedaría que entrara en escena nuestro compañero y colaborador, Carlos Fernández. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Hola, Víctor. Otra semana, encantado de acompañarte y ser parte de esta función y proyecto de comunicación con el surf como punto de encuentro con todos nuestros seguidores. Hoy vamos a comenzar el programa desde un lugar que atesora una importante cultura surfera. Nos vamos hasta Melilla. Melilla fue de nuevo el foco de atención del stand-up paddle a nivel nacional. Allí se disputó el Campeonato de España de larga distancia, que reunió a los mejores y a las mejores de esta modalidad. Efectivamente, la tercera edición del Triple S Festival puso un toque especial a la histórica ciudad autónoma de Melilla y a las aguas del Mar de Alborán. Y todo esto bajo la organización de la Mar Surfing Club. Nos vamos hasta Melilla. Vamos a disfrutar de un amplio resumen de lo que nos dejó el Campeonato de España de larga distancia. La prueba más importante del norte de África acogió una edición más a los mejores deportistas españoles de stand-up paddle con la disputa del Campeonato de España de larga distancia. Bueno, Melilla ya, tercera edición del Triple S, consolida como eje del stand-up paddle nacional, como referente, cada vez más participantes y dándole un saltito más a traer riders internacionales. Tiene mucho que ofrecer, ¿no? Es una ciudad amable, abierta al mar, con buena climatología, con gente que es muy agradecida con el visitante porque sabemos que no estamos de paso. O sea, Melilla es una gran desconocida, pero es una apuesta segura. Melilla sorprende siempre a todos los que vienen a conocerla. El diseño del recorrido y las distintas partes que lo componen son cruciales. Américo Correa, director técnico de la competición, nos ofreció previamente al comienzo de la carrera un avance de estos detalles. Segundo año del Campeonato de España aquí en Melilla, 15 kilómetros y medio de recorrido, pasando por todos los puntos emblemáticos de Melilla. Desde la playa de la Hípica, que fuese la salida, nos dirigimos aquí a la playa que tenemos en nuestra espalda, la playa de los Cárabos, y luego con un recorrido de boyas nos dirigimos mar abierto hacia la preciosa ensenada de los Galápagos, en la que tuvimos un porteo muy bonito, muy técnico, y de ahí nos fuimos directamente a los cortados de Aguadú, donde teníamos la última boya de mar abierto para luego tener una navegación libre que nos llevó de nuevo a la ensenada de Melilla. Por la playa de la Hípica, en Melilla, se dejaron ver no solo los mejores deportistas en esta modalidad.
Desde el punto de vista técnico, la presencia del seleccionador nacional Manuel Simoncelli ratificaba la importancia de esta prueba como campeonato de España y asimismo el reconocimiento al trabajo que están realizando los clubes en la promoción del deporte y con los deportistas que forman el combinado nacional que tantas satisfacciones nos han dado en las competiciones internacionales de máximo nivel. La importancia de los clubes yo creo que lo que marcan es el futuro del deporte, porque venimos de unos años donde la gente que remaba cargaba su tabla en su coche, se iba a la playa, remaban por su cuenta y eso es muy difícil y muy duro mantenerlo en el tiempo. En el momento en que perteneces a un club y entrenas con un grupo de gente que es tu grupo de amigos, que luego se convierte en una piña, en tu familia, en tu segunda familia, entonces todo ya funciona mucho mejor. Bueno, el club es importante para cualquier tipo de deporte, sea stand-up paddle, sea surf, sea fútbol. Ten en cuenta que a quien hace la cantera, quien hace esa promoción, que después la federación lo que tiene que hacer es darles ese apoyo necesario para que esos vayan creciendo y demás, es básicamente los clubs. Son los que están en primera línea, son donde los chicos van a entrenar cada fin de semana, cada semana van a entrenar, a hacer sus planteamientos y para nosotros es súper importante el tema de los clubs. Tras completar el exigente recorrido, la ciudad autónoma de Melilla coronó como nuevos campeones de España en la modalidad de larga distancia a Antonio Morillo y Esperanza Barreras como ganadores en la categoría élite, confirmando ambos su excelente estado de forma y con las miras ya puestas en los próximos retos. Pues la verdad que me siento increíblemente conmigo mismo porque he trabajado mucho, he sacrificado mucho para llegar aquí después de muchos años intentando conseguirlo. Después, como ya sabéis, he tenido 2 segundos, un tercero, siempre cerca de los primeros. Y este año he entrenado muchísimo, me he sacrificado todo lo que he podido y me ha tocado, ha llegado y campeón de España. Bien, fue una carrera súper dura, la verdad que muy dura, había condiciones, poquito viento, mucho de remar y bueno, cansada pero súper contenta la verdad. Pues es mi primera carrera de temporada y era un poco para ver dónde estaba y bueno, muy contenta, hay varios errores también para corregir, que eso es súper bueno para las próximas carreras y bueno, y ver que el nivel está altísimo, no se puede cometer ningún error porque te puede costar una carrera, pero enhorabuena a todas porque ha sido un carrero muy luchado. Melilla, una vez más, nos ha abierto sus puertas y se consolida entre los destinos a tener en cuenta para disfrutar de un deporte en alza como es el stand-up paddle. Felicitar a los nuevos campeones de España y, como no, a la ciudad de Melilla por su fantástica acogida. Nosotros vamos a hacer una breve pausa para tomar buena nota de la receta de la semana. Bienvenidos, gente de Conexión Surfing, a este Surf Consejo de Cocina. Hoy os vamos a traer una ensalada campera para que la podáis llevar lista de casa sin perder mucho tiempo y salir del agua y poneros finos con esta ensalada que va a estar riquísima. Tiene bastante cantidad de hidratos de carbono, tiene proteína, tiene un poquito de todo, con lo cual es una ensalada sana, no os va a salir muy cara y sobre todo no vais a tardar mucho tiempo en hacerla. Para realizar nuestra ensalada campera necesitaremos los siguientes ingredientes. Vamos a utilizar pimiento rojo, pimiento verde, cebolla, tomates caseros, patata gallega porque es la mejor patata del mundo, huevos caseros, aceitunas sin hueso porque los dientes cuestan mucho dinero y atún. Para realizar nuestra ensalada campera vamos a cocer nuestra patata con piel durante 30 minutos en agua con sal. Una vez esté cocida y pase ese tiempo, la vamos a sacar del agua y la vamos a dejar enfriar. Vamos a aprovechar esa agua para cocer el huevo durante 15 minutos. Nunca al revés, no podemos cocer el huevo antes de la patata y luego la patata, porque el huevo viene del culo de la gallina. Perfecto, hasta aquí estaría la parte de cocinar caliente. Ahora vamos con lo frío. Vamos a hacer una vinagreta y para eso vamos a picar un cuarto de pimiento rojo, un cuarto de pimiento verde y un cuarto de cebolla. Todo esto lo vamos a picar en paisana fina, o sea, en taquitos. Esto lo vamos a mezclar con aceite de oliva virgen extra, vinagre y sal.
Esta vinagreta la podemos llevar en un recipiente hermético de cristal o en un tupper que nos sea mejor, porque es mejor que sea hermético porque se te abre en el coche y te hace un lío. Después, una vez que tengamos la patata fría y el huevo cocido, y frío ya también, vamos a proceder a picar la patata en taquitos, el huevo también en taquitos y el tomate también en taquitos. Esto todo lo mezclaremos y lo podremos llevar a la playa en nuestro tupper de referencia o en un recipiente adecuado que nosotros veamos. Perfecto. Mezclaremos después la aceituna, el atún con la patata y el tomate que tenemos. Esto nos lo podemos llevar a la playa así perfectamente, la patata y toda la mezcla hecha y la vinagreta aparte. Podremos mezclarla una vez lleguemos a la playa y queramos comer, evidentemente. Si tú tienes una furgoneta que está camperizada y tienes tu propia cocina, te puedes cocer la patata y el huevo casi antes de irte al mar, las dejas enfriando tranquilamente encima del mesado y cuando vuelves del agua, las pelas, las picas y te preparas la ensalada como si fuera la receta normal. Gente de Conexión Surfing, aquí tenemos nuestra ensalada campera ya terminada. Este es un formato de presentación y os recordamos que si lo queréis llevar a la playa en un Tupperware, podréis hacerlo si lo mantenéis totalmente tapado porque esto se os vuelca en el coche y os hace un lío. Así que hasta aquí nuestro surf consejo de esta semana. Hasta la semana, chicos. Una vez hemos visto este amplio resumen del Campeonato de España de larga distancia, queremos profundizar en el Festival Triple S. Y por ello nos acompaña hoy aquí en Conexión Surfing uno de los organizadores, Quino Pomedio, de Amar Surf Club. Quino, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, Víctor. Pues muy bien, muy bien. Ya repasando todo, ya descansando un poco, lo que han sido 4 días muy intensos, pero muy contento de cómo ha salido todo, la tercera edición del Triple S. Estamos muy, muy satisfechos. Nosotros hoy veíamos uno de los eventos que tuvisteis dentro del Campeonato de España, que fue, dentro del Triple S, que era el Campeonato de España de larga distancia, que volvía a Melilla. Entonces, para vosotros, para la organización, ¿qué significa? Porque teníais por primera vez una prueba internacional y en esta ocasión volvíais a tener el Campeonato de España de larga distancia. ¿Qué significa para vosotros tener dentro de vuestro festival 2 pruebas de esta importancia? Bueno, el segundo año consecutivo el Campeonato de España de Surf Race larga distancia es el campeonato más importante, pensamos, dentro de la Federación Española. España es la meca ahora mismo del stand-up paddle, pues tener aquí segundo año consecutivo era mucha ilusión y todo un éxito. Y estaba acompañado con un B-Race internacional, con algunos riders internacionales del continente europeo, como Tomás Lacerda, campeón de Europa de Sprint, Waterman y parte de Rider Mars. Melilla se está posicionando como un sitio de referencia en el norte de África para el stand-up paddle y yo lo pude vivir en primera persona, aguas cristalinas, una gastronomía espectacular y la gente, que sois el verdadero tesoro de Melilla. ¿Qué os dicen los melillenses? Porque tercera edición del Triple S y entiendo que la ciudad cada vez ya está más concienciada con que en Melilla también se hace surf. Pues la gente muy contenta, ya no está sorprendida, tercera edición, ver la playa por tercer año consecutivo lleno de riders nacionales e incluso internacionales muy felices Melilla, porque Melilla es una ciudad muy acogedora y le encanta recibir visitas y más deportistas de élite, sus familiares, entrenadores, que le creamos un ambiente durante el fin de semana que ha sido maravilloso. Y los competidores se van encantados. Todos, cada año, el tercer año más participantes que nunca, cada año decimos más participantes. Y todos amenazan con volver y se van con Melilla. Amenazan con volver. Sí, se está genial en Melilla. No debería de ser una amenaza, debería de ser una obligación. Quino, tú, recordemos, eres parte del club organizador que es Amar Surfing Club. Para vosotros, como club, como institución de este deporte en el norte de África, ¿qué significa el Triple S? Pues para nosotros el Triple S, aparte del stand-up paddle, también
nuestro club viene del surfing, también la disciplina del surf y el skate, pues un club no tan antiguo, pero está convirtiendo en un club de referencia a nivel nacional. Todo el mundo conoce ya el club Amar Surfing Club Melilla. Y para nuestro club es importante, se vuelca con el evento, como podréis observar, voluntariamente, y mucha ilusión de seguir creciendo, junto al Standard Paddle con el Triple S. Pues, Quino, una de las cosas que a mí este año más me gustó que fue la comida melillense. Vamos a tener un reportaje específico aquí en Conexión Surfing de gastronomía en Melilla, pero vamos a darle un avance a la gente que nos sigue. ¿Qué se come en Melilla y cómo se come en Melilla? Pues en Melilla, la verdad, se come genial. Tenemos una dieta mediterránea, tenemos un muy buen pescado y todo esto una raíz andaluza mezclada también con cocina árabe. Puedes comerte unos pinchos morunos, puedes comerte un perrito de solomillo, un perrito de corvina, amenizando. Hay muchos bares de tapas también. La gastronomía es fenomenal. Y tú lo sabes bien que lo has pasado muy bien en el restaurante de nuestros amigos. No, sin duda, y se me está haciendo la boca agua solo de recordar esos platos que nos pusieron en Melilla. Quino, pues con esto, hablando de la gastronomía melillense, nos despedimos. Muchísimas gracias, como siempre, por pasarte por Conexión y por tratarnos tan bien, que ya te digo, que no es una amenaza, sino que debería de ser una obligación visitar una vez al año vuestra ciudad. Muchísimas gracias, amigo. Es una amenaza, lo digo de broma, es una amenaza para la gente del club. Es verdad que muchos, la primera vez que hicimos Campeonato de España, Melilla, todo decía igual. Cuando dijeron Melilla, todo, como ir con pereza, pero cuando llegan aquí, como la exposición del barco, la organización, la gente se va encantada, cómo se le trata, le encanta la ciudad. Es una gran sorpresa para quien no lo conoce. Y podemos decir que nuestro campeonato a nivel organizativo está siendo uno de los más importantes a nivel nacional, dicho por todos. Lo sabe la federación, por eso confía en nosotros. Lo sabe Melilla Ciudad del Deporte. Y así que esto se va a seguir creciendo. Pues lo dicho, Quino, muchísimas gracias por pasarte por Conexión. Un abrazo grande. Un abrazo a vosotros y siempre una alegría veros por aquí por Melilla. Ya son 3 veces, ya sois parte de la familia y nada, nos vemos prontito seguro. Saludos a todos. Un abrazo, Quino. Nosotros continuamos en Conexión Surfing, pero vamos a hacer una breve pausa y regresamos de inmediato. El circuito profesional de surf prosigue con su calendario de pruebas por todo el mundo. Y cruzamos ya el Ecuador con su 5ª prueba. Carlos, ¿hacia dónde nos dirigimos? Pues tras la celebrada en Bells Beach, el Tour Mundial se trasladó hasta Margaret River, una localidad situada en el suroeste del estado de Australia Occidental, a 280 kilómetros de Perth, que es su capital. Este evento empezó a formar parte del calendario del CT en 1985 y aunque en ocasiones ha estado fuera del mismo, suele ser una de las más esperadas del año. Y en esta edición 2024, además, fue clave por todo eso del corte de mitad de temporada, entre otras cosas que iremos comentando. Pues veamos primero un amplio resumen de lo que nos dejó el Western Australia Margaret River Pro. La 5ª prueba del calendario en el Championship Tour 2024 fue una de las más interesantes de las últimas ediciones del Margaret River Pro. El temido corte de mitad de temporada mantuvo la tensión desde el primer momento. En la categoría masculina, los que mejor surf demostraron al inicio de la competición fueron el australiano Ethan Ewing o el italiano Leonardo Fioravanti, pero sobre todo un motivado Ítalo Ferreira. El brasileño no ocultaba la satisfacción de encontrarse con su mejor versión. Yeah, that was a pretty fun heat.
I was watching before and I was kind of slow and I was like, oh no, please Jesus, give me some opportunity on the hit. And I got like a couple scores and I tried to calibrate on the air after the scores and it was pretty fun. Yeah, I'm happy with my performance. En la categoría de las mujeres, la emoción no fue menor. La manga que enfrentó a la hawaiana Betty-Lou Sakura Johnson y a las australianas Tyler Wright y Sally Fitzgibbons fue sin duda la más intensa de la primera ronda, sobre todo para esta última, jugándose su permanencia en el Championship Tour. Oh, it's just so fun. That's the stuff like you dream up the last 20 years. Like that gets me out of bed. Like the process to get to now has been like, yeah, over 20 years. And you just think like, oh, I just want to try this stuff in pressure moments. And yeah, I just felt really calm once I got through the first part of that thing. I was just going so fast that I was like, all right, now done the hard part, now just hang on and get into a ball and hopefully not hit the ledge. So just so much adrenaline, and yeah, they're the moments. That's why I keep playing the game and just keep fighting for my surfing, because if I fight for another opportunity, then hopefully I can show a little bit more. El 11 veces campeón del mundo Kelly Slater vivió uno de los momentos más emotivos de su larga y exitosa carrera deportiva. Tras superar la ronda de eliminación, el duelo clave fue con su compatriota y líder del mundial, Griffin Colapinto, en la ronda de 32. Perder aquí suponía para el de Cocoa Beach no superar el corte de mitad de temporada. Y así fue. Con 52 años, Kelly Slater fue aupado en hombros y con este gesto todo indica su retirada de la competición más importante del mundo y el fin a más de 3 décadas entre la élite del surf profesional. It's just so much emotion for so long, you know, so much dedication, and you know, it's not all roses, you know, but it's been the best times of my life, and you know, I know my family's at home watching, and love you guys. Couldn't quite pull a miracle off this week, but you know, I pulled a few off over the years, and I still had that hope out there, you know. I was like, oh, one might pop up with a minute to go. So, but to lose to the number one, you know, Griff's the number one guy, and I've been close friends with Griff for a long time. So I'm kind of avoiding that emotion because it's all right there bubbling up. But it hit me at Sunset this year because I knew that without a good result at Pipeline, and obviously I didn't do well at Sunset, and you know, I have been struggling since my surgery, since the recovery. It's like I'm just fighting through the pain, hoping for adrenaline, but I felt at Sunset after that. I was at the house talking to Kalani, and I just kind of broke down and went, you know, this feels like the end, you know, and but the start of something else, you know, the start of the rest of life. And you know, I've had such incredible luck and good fortune over the years, and I think that's what it's so tied in with my surfing. So yeah, I'll just have a little quiet time after I spend some time with the crowd and just absorb the whole thing, you know. But it's been fun to be over 50, still mixing up with the guys, and you know, feeling like I'm there with them, and getting to see these new crop of guys. You know, Rio said to me, he said, "Don't retire. We got to get a heat first." And we ended up getting a heat at Pipeline, and then Cole and I got a heat, which was fun, and you know, to finish with Griffin as a full-time competitor, that's cool. But I do feel like if I get a wild card or two, I could end up against Griffin again. So, you know, I'll pay him back. La competición en el Margaret River Pro continuó ofreciendo instantes de altísimo nivel. El hawaiano John Florence, que venía de ganar en el último minuto a Gabriel Medina en octavos y a Samuel Pupo en cuartos, deslumbró con su surf en semifinales con uno de los pocos dieces vistos durante esta temporada. Una ola que contó con la unanimidad de los jueces, dándole el pase a la gran final contra otro de los destacados en esta edición del Margaret River Pro, el australiano Jack Robinson.
De nuevo, apurando al máximo el periodo de espera, la dirección técnica de la WSL acertó con esta decisión, ya que el Margaret River Pro cerró su edición 2024 con una jornada final espectacular. Y es que cuando las olas acompañan, nada puede salir mal. La final masculina entre Florence y Robinson fue espectacular en unas condiciones de olas a la altura de dos surfistas que elevan el denominado power surfing a otro nivel. Jack Robinson fue mejor en la selección de sus olas y quizá también en la variedad de su repertorio de maniobras. El australiano volvía a ganar aquí con un 9,10 y un 8,17, un total de 17,27 puntos de 20 posibles. Yeah, I watched John for a long time. Even when we went to Hawaii, I met John the first time, and then he inspired me there. But obviously, seeing him surf out here inspired me so much, and it's really special to share a final with him. Look forward to many more, and yeah, he's incredible and definitely set the benchmark. Before I was on tour, I was like, wow, I want to, can't wait to have heats of those guys, and it's just a really special day, and super grateful for everyone's support and for this place, and just couldn't be a better day. En la categoría femenina, la surfista norteamericana y recién llegada al tour profesional, Sawyer Limbaugh, estuvo cerca de tocar el cielo. Ganó a Sally Fitzgibbon en cuartos, luego a Tyler Wright en semis y se enfrentó a la hawaiana Gabriela Bryan en la gran final. Esta se llevó la victoria con una última ola de 8,10, la mejor de toda la manga, obteniendo de forma merecida su primer triunfo en el Tour Mundial del CT. 100%. It's insane. And I don't even think it's fully sunk in yet. But wow, yeah, today was crazy. Coming into the day, just not confirmed yet for my spot on tour. But I had a chance to do it myself, and last year I kind of left it up to like other people, and I didn't do it myself. So yeah, I was going to give it everything I got today, and it all played out, and I won. I can't believe it. Esto ha sido todo desde Margaret River. Hemos visto quizá los últimos instantes de Kelly Slater en competición oficial. Como contraste, uno de los primeros destellos de la novata Sawyer Limbaugh, la ola perfecta de John Florence y a los grandes protagonistas del evento, Gabriela Bryan y Jack Robinson, recoger sus trofeos como ganadores. El Championship Tour prosigue su andadura y lo veremos todo en Conexión Surfing. Vista la acción y conocidos los resultados, toca ahora un profundo análisis. Y comenzaremos por Kelly Slater. ¿Que se retira o no? Porque yo no lo tengo muy claro. Carlos, ¿tú qué opinas? Efectivamente, Víctor. Kelly se retira, pero la verdad que no ha sido una despedida o una retirada como superoficial, como la que nos podríamos esperar de Kelly después de 30 años de carrera, ¿no? Lo que sí sabemos es que no consigue clasificarse para el resto de temporada y la temporada que viene. Por lo tanto, cae eliminado del CT, ya no le dan más wildcard. Él tampoco va a hacer un intento de volver a subir mediante los Challenger. Pero no significa que vayamos a dejar de ver a Kelly en las competiciones, porque ya hizo su intención clara de que le concediesen el wildcard para Fiji. A día de hoy sabemos que tiene wildcard para Teaupo y para Fiji, y yo creo que es algo que se le va a quedar en la cabeza, algo que va a ir intentando los próximos años. O sea que en esas olas en las que verdaderamente Kelly todavía puede seguir brillando, yo creo que lo vamos a seguir viendo. Y además también lo vamos a ver en el primer Challenger en Snappers. Así que bueno, finaliza ese periodo de competición a tiempo completo para Kelly, pero todavía lo vamos a ver en competición, y seguro que después del campeonato de Fiji haya ahí una buena ceremonia de cierre de carrera para Kelly Slater. Con los números que tiene, la verdad que Kelly puede hacer lo que le dé la gana, pero eso sí, que no nos deje nunca de hacer disfrutar con su surf.
Carlos, otra cosa que nos pasó aquí en Australia, Gabriel Medina continúa que no está de acuerdo con el criterio de los jueces. ¿Tú qué opinas? ¿Fundamentado, no fundamentado? ¿Pataleta de Medina? Bueno, la verdad que en esta ocasión, después de la que tuvo con Cole Houseman en Bells Beach, que él sí que hizo intención, bueno, declaró en la entrevista que no estaba de acuerdo con las puntuaciones, esta vez ha sido más, yo creo que en las redes sociales se empezó a generar un poco esta controversia con las puntuaciones en una manga precisamente contra John Florence. Y bueno, yo revisando un poco la manga y comparando un poco las olas con otras, desde mi opinión, yo no soy juez, pero sí que a lo mejor no comparando tanto las olas de John como con las de Medina, sino comparando la ola de John que le dieron al final con la mejor ola que tenía John en ese momento. Para ponernos en contexto, lo que pasó fue pues una situación muy parecida a la anterior. Últimos minutos de manga, vino una serie, Medina pilló la primera, no pudo mejorar. John tenía un 7 de mejor ola, necesitaba un 6.40 o 6.60 o algo así, alrededor del 6.5. Y en esa ola que cogió John hizo una buena maniobra al principio, le cayó una sección que tuvo que pasar por debajo y pudo cerrar con otra maniobra, una maniobra fuerte, pero tampoco ninguna locura, ¿no? Comparando esa puntuación finalmente fue un 6.90, comparándola con el 7 que ya tenía John, que fueron 3 maniobras mejor conectadas, más potentes. Me parece que solo 0,10 puntos de diferencia es bastante poco. Entonces, en esa comparación sí que puedo pensar que el score es un poco cuestionable, la verdad. Entonces, bueno, pues sí que da pie a que se abran este tipo de debates. El score para mí puede ser cuestionable el de John, comparándolo con otra ola de John y no tanto con las olas de Medina, ¿no? Se ve un poquito más claro comparándolo con ese 7 de John. Lo veremos, pero ya sabes, o por lo menos no es mi opinión, lo que se pita en el terreno de juego debería de quedar ahí. Luego cada uno que valore y que saque sus conclusiones a la hora de si quiere meterse en líos o no, ya en las redes sociales. Pero bueno, dejamos a un lado Gabriel Medina y sus protestas y nos vamos con algo muy importante. Se cruzaba el Ecuador, quinta prueba y ese temido corte de mitad de temporada. ¿Cuáles fueron las grandes sorpresas, Carlos, y esos sonados descensos a la categoría Challenger? Efectivamente, Víctor, en la quinta prueba del CT, la última antes del corte, aquí en Margaret River, pues es un campeonato con mucha tensión, por un lado algunas alegrías, pero también otros muchos dramas, ¿no? Hay una situación muy interesante que podemos comentar aquí, fue la que vivieron los hermanos Pupo, ¿no? Miguel Pupo y Samuel Pupo, que se encontraron en ronda de 32 o ronda de 16, ahora no estoy seguro, pero se encontraron ahí y la situación era la siguiente: quien perdiese esa manga quedaba eliminado del Tour. Y bueno, quizás en otra combinación de hermanos podríamos ver una rivalidad muy grande que quisiera que los dos hermanos estuviesen súper decididos a ganarle al otro sin importarle mucho que se quedase eliminado. Pero en esta situación los hermanos Pupo, que tienen una diferencia de 9 años, yo creo que no llegan a tener esa rivalidad, sino que se apoyan mucho el uno en el otro y era una manga muy dura para ellos. Al final vimos como el joven Samuel Pupo quedaba por encima y lejos de estar contento por seguir con las posibilidades vivas de quedarse en el Tour, vimos cómo salía destrozada la manga llorando porque acababa de eliminar a su hermano. Y bueno, este campeonato nos dejaban escenas como esa. Los Pupos, Samuel finalmente también quedó en la siguiente manga, quedó eliminado y no pudo escalar posiciones para quedarse en el resto de la temporada. Entonces los hermanos Pupos quedaron eliminados. Hemos visto también a otros brasileños como Caio Ibelli, que solía ser súper regular, también quedarse por debajo del corte. Y uno que también me impresiona mucho, que no lleva tantísimos años, pero ha estado haciendo un surfing muy bueno, es Callum Robson, que no ha tenido suerte esta temporada, ha estado un poco fuera de ritmo y lamentablemente para él pues se va a tener que volver a batallar en los Challenger Series. Y tras este corte de mitad de temporada,
cómo queda el ranking, porque es importantísimo. Tras esta prueba, conocer ahora sí cuáles son los que encaran el segundo tramo de la temporada mejor posicionados. Pues mira, en la parte femenina vemos que Caitlin Simmer se separa un poquito más, sigue manteniendo esa primera posición, pero se separa un poquito más de Joan de Fe, que estaban viniendo súper juntitas de puntos. Y en el lado de los chicos tenemos a Griffin Colapinto, mantiene también su primera posición, y el segundo puesto, que antes teníamos a Ethan Ewing, lo cambiamos por Jack Robinson tras su victoria aquí en casa en Margaret River, y John Young sigue estando ahí tercero. Las puntuaciones están bastante cerquitas, o sea que todavía en las siguientes pruebas tenemos margen para mucha variedad de posiciones según los resultados de los surfistas. Y bueno, con este ranking y después del corte nos vamos con un campo de surfistas, de deportistas más reducido. Nos iremos hasta Teauco. Un destino que se prepara, o por lo menos le tiene por delante unas pruebas súper emocionantes, porque también está allí las Olimpiadas, no lo olvidemos. Carlos, tras este fantástico resumen a lo que nos dio de sí el Margaret River, solo queda darte las gracias por haberte pasado una semana más por el plató de Conexión y charlar con nosotros de surf, que ya sabes que siempre se agradece. Así que te veo la próxima semana. Efectivamente, Víctor, aquí estaré. Muchas gracias a vosotros, a todo el equipo de Conexión Surfing, y un saludo a los que nos están viendo. Nos vemos en la playa. Un abrazo, Carlos. Nosotros continuamos en Conexión Surfing y, como ya adelantábamos en titulares, antes de que nos visite nuestro experto en longboard, Román Díez, vamos a tomar buena nota de este surf consejo presentado por Las Américas. Un evento como el de las Américas Surf Pro, la verdad es que como escuela nos beneficia muchísimo, porque obviamente hay mucho más nivel en la playa y llegan turistas, llegan gente de mucho nivel. Entonces nosotros como escuela de perfeccionamiento, nivel avanzado, nivel intermedio, de todo tipo, pues obviamente lo notamos bastante. Y la verdad es que este año ha sido un año increíble, estamos a tope de curro, entonces increíble. Nosotros como escuela, aparte de la iniciación, que obviamente hay turismo de sobra para gente que quiere aprender, gente que quiere empezar en esto del surf, pues obviamente también tenemos otro perfil en nuestra escuela al tener estos bonos y esta forma de dar clases de perfeccionamiento, que todo el mundo que está en intermedio, nivel avanzado, pues quiere obviamente mejorar su nivel, entonces viene a nuestra escuela a perfeccionar, a darle caña y a seguir mejorando. Pues la tecnificación se basa básicamente en trabajar desde la base hasta el punto donde están los fallos más grandes de cada surfista. Y sí que es verdad que a nosotros nos interesa bastante el hecho de hacer videocorrección para tener un feedback directo con el cliente. Y eso, hacemos como grabación, corrección después de la sesión y obviamente remarcar los puntos más
los fallos más grandes de cada surfista, para que hagan ejercicios en casa, para que trabajen un poco la técnica cada vez que están en sus casas, en sus lugares donde surfean. Entonces el avance se ve mucho más rápido y esa es la forma en la que nosotros trabajamos. Pues obviamente el surfing en los últimos años ha cambiado bastante el turismo por el hecho de que llega un turismo más joven, más implicado al deporte, quieren comer más sano, entonces pues obviamente se nota bastante durante el año que hay un movimiento en este área bastante interesante para todos los que trabajamos aquí, entonces pues mola bastante el hecho de que somos jóvenes, que queremos cambiar un poco el turismo y en eso estamos todos trabajando en ello. Ahora sí, encaramos la recta final del programa de hoy y nos acompaña nuestro experto en longboard y buen amigo Román Diez. Román, ¿qué tal? Lo de buen amigo era mentira, ¿no? Y lo de experto. Vienes casi prácticamente recién aterrizado de El Salvador, del Mundial de Longboard, que vamos a hacer la próxima semana un especial y espero que estés por aquí para comentarnos cómo le fue al equipo español. Pero antes, ya estás aterrizado en España, en casa. ¿Qué tal esta vez El Salvador a nivel personal? A nivel personal mejor que el año pasado, la verdad. Hacía un pelín menos de calor, no mucho menos, pero hacía un pelín menos de calor, que a mí me cuesta mucho el calor, las olas se acompañaron, o sea, bien. La verdad que una experiencia buena, el sitio que es la Ola Surf Camp pues nos trató increíble, como siempre, o sea, mejor no se pudo estar. Estáis además enfrente del pico, o sea, desde la cama ves las olas. Sí, de hecho trabajábamos, es lo que más nos gustó. Trabajábamos. Trabajábamos Ricardo y yo desde la habitación con aire acondicionado porque veíamos la ola perfectamente, entonces estábamos grabando todo el rato desde la habitación, o sea que mejor imposible. Recién aterrizado ya aquí en España, estás aquí como experto en longboard, pero me imagino que tu agenda como el seleccionador nacional y responsable del longboard nacional no tiene un stop, o sea, se vienen cosas muy interesantes. Eso es, ahora mismo tenemos el campeonato de Grove. Qué gran sitio. Después vamos a una fecha en el calendario que es súper importante para los deportistas españoles, que es el campeonato de Ferrol, de WSL en Afragata. Es la última prueba, la última fecha del circuito WSL Europa, que son dos pruebas, que son las de Megniuki y esta que la metieron, la encajaron así última hora. Pues es súper importante pues, para varios deportistas, tanto para John Garmendia, que es tercero del ranking, que con ser segundo del ranking, si accede a esa segunda plaza, pues lograría meterse en el circuito mundial WSL. Carlota Jauregui, cuarta, si pudiera subir también a ese puesto segundo, pues otro tanto de lo mismo. Y luego tenemos en chicos, por ejemplo, Nico está en el puesto quinto, también tiene posibilidades, y José Luis Berasaluce también. O sea, se viene por delante un calendario, campeonato de España, que esta ocasión se va para Canarias, que es en junio, si no me equivoco. En junio, después nos iríamos a Canarias, eso es. O sea, una parada importantísima a nivel internacional y después el calendario nacional súper potente. Ya que hablaste del circuito del WSL, aquí en España y en Galicia, en una tierra que conocemos bien los dos, una sorpresa positiva, entiendo. Sí, o sea, yo creo que ya la WSL llevaba tiempo buscando una segunda fecha. Galicia es buen sitio para hacerlo, la WSL pues trabaja mucho en Galicia, yo creo que encontraron una forma muy fácil de trabajar aquí. ¿Qué tal o cómo ves tú la ubicación? O sea, Ferrol es un sitio que se vuelca siempre con el deporte del surf, tienen una cultura súper arraigada dentro del norte de España. ¿Cómo ves tú el lugar escogido?
Yo lo veo bien, o sea, igual es una ola que nos beneficia incluso a nuestros deportistas españoles por la ola que es, entonces por mí yo estoy muy contento de esa playa, la verdad. Ahora esperar que las condiciones sean aceptables para este evento. Tenemos 3 deportistas que tienen opciones muy claras. Carlota, 4. Claro, no quería meter a José Luis porque como que es el cuarto que está ahí, sí, pero... No, o sea, pero José Luis también puede llegar a tener posibilidades. O sea, no es descabellado que él pueda acceder. O sea, tiene que haber carambolas, pero igual que las de Nico. Sí que es cierto que tanto John como Carlota tienen posibilidades, pero tanto Nico como José puede haber una carambola que le acerque a esas posiciones. John, que ya lo hablaremos la próxima semana cuando hagamos el repaso de lo que nos dejó a nivel competitivo El Salvador, viene surfeando muy bien, de los más destacados en el Mundial. ¿Qué opciones ves tú de que entre realmente en el CT? Pues a ver, tiene opciones muy grandes, o sea, dependiendo de cómo estén las olas y el mar y todo eso en la fragata, pues a lo mejor tienen muchas posibilidades. Realmente, si hace yo creo que un segundo puesto, podría llegar a estar, y todo depende también del francés, de que a lo mejor no acceda directamente a la final, que quede en semifinales o alguna manga anterior. Tenemos una lucha eterna con Francia. En este aspecto sí que es así, o sea, tiene que luchar con Francia, que no accedan a eso. Sí que hay dos personas que están clasificadas directamente, que son Eduard Del Pero y Ben Skinner. Entonces esas dos ya están clasificadas, entonces el tercero pasaría a entrar. Y en chicas, Carlota. Antoine Del Pero. Bueno, no vamos a hacer mala fama ni mala praxis sobre los franceses y Francia en sí. Carlota, en chicas, sí que en España ya lleva siendo de las más destacadas desde hace los últimos 4 o 5 años, incluso más para atrás y más puras. ¿Qué opciones tiene? Pues lo mismo, tiene 2 personas por delante, sí, cierto que la primera ya está clasificada, que es Alice, entonces pues tendría que cambiar esa final y colocarse a lo mejor segunda y que el resto de competidoras de esa final pues quedaran por debajo. No queda otra que pasar por la final, o sea, Carlota debería hacer la final sí o sí. O sea, estamos viendo que hace un montón de años se había clasificado Alberto Fernández al CT, que luego no lo había hecho por cosas y problemas económicos, pero estamos viendo que el año pasado Nico, este año tenemos opciones de John Garmendia, de Carlota, de nuevamente Nico estar en la élite del... Realmente, aparte de Nico y de Alberto, sí que estuvo José Luis Berasaluce clasificado. Sí que pasa que el formato en esos momentos de clasificación era totalmente diferente. Hoy por hoy el formato de clasificación es para cierto número de personas, que me parece ahora mismo que son 16, y en ese momento, por ejemplo, José clasificó por ranking de Pantin, que en ese momento se hizo una Pro WSL en Pantin, y sí que se pudo clasificar. Pero eran otro tipos de formatos, no era un formato tan corto de CTs especializados, no eran 16 exactamente. Pero aún así, lo que venía diciendo, el año pasado Nico vuelve a tener opciones este año, John, Carlota. El longboard nacional está en un gran estado de forma, aunque lo analizaremos la próxima semana. El Mundial no nos fue tan bien como hubiéramos querido, no quita que los nuestros estén haciendo un gran papel. Se está haciendo un gran papel. Yo creo que en Europa estamos en muy buenas posiciones. Creo que la realidad no es la que pudimos ver en El Salvador, pero sí que es cierto que yo creo que nuestros deportistas necesitan competir mucho más. Competir mucho más significa que haya más pruebas europeas, que realmente solo hay una en Europa en todo el año, o 2 ahora. Entonces se necesita una infraestructura un poquito más amplia en Europa para que podamos competir a nivel internacional. En España sabemos lo que tenemos, sabemos que salimos a Europa y logramos buenos puestos, pero luego, al no tener competiciones internacionales encima, salimos a un mundial, pues se generan problemas. Claro, se generan problemas. ¿Qué te parece? La próxima semana te vuelves por el plató de conexión y analizamos ese resultado de España. Aparte, nosotros en el programa vamos a hacer un amplio resumen de lo que fue el paso de España por El Salvador y lo que ocurre a nivel internacional. O sea que la próxima semana. Chao, chao. Hasta aquí el programa de hoy. Nos vamos, pero ya sabéis que volveremos dentro de 7 días con el mejor surf y sus principales protagonistas. Mientras tanto, podéis encontrarnos en nuestras redes sociales o en la página oficial conexionssurfing.com. Nos vemos en la playa.